El suicidio se puede abordar desde distintas perspectivas. Quizá única, una que no contemplamos y que contempla otro país, que es Japón, es la vertiente económica de un suicidio. Me dirán, a ver, Fer, ¿qué es eso? Sí, porque hay emocional, hay físico, hay una parte de cobardía, de frustración o de valentía. Hay muchos temas en torno al suicidio, que si son de la tercera edad, que si son adolescentes, que si están en frustración, que si etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una vertiente que contempla Japón, la gente, los japoneses, que tienen que ver con el dinero. Si tú te suicidas en el metro, la cuenta le llega a tu familia por haberte suicidado en una vía pública, pues, o en un servicio público y haberlo detenido por tiempo determinado. Si tú te avientas de un techo, pues bueno, lo que causaste en el problema de la calle, deteniendo los coches y lo que sea que tú gustes y mandes, te le van a mandar una factura a tu familia. Entonces, ¿por qué no decidieron hacer el bosque de los suicidas? Es un lugar muy apartado, lejos, 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 lejos de donde está pues toda la sociedad. Ahí mismo se suicidan y la policía va cada determinado tiempo a recoger los cuerpos que han quedado ahí de la gente que ha decidido suicidarse, y como es el bosque destinado a estos, pues no les llega ninguna factura de ningún tipo a la familia. Entonces, bueno, podrá ser algo que nos llame mucho la atención en ese sentido, porque bueno, al final estamos hablando de un acto que en la mayor parte del mundo se condena. Hay religiones que condenan el suicidio. Está con nosotros el día de hoy, sí, se llama Mar de Árboles, exactamente. Aokigahara es el Mar de Árboles, que es este bosque de 35, 38 kilómetros cuadrados. Está en la base del monte Fuji, en la prefectura de Yamanashi y Shizuoka, en Japón. Y tiene, me complementan esta información la gente que nos está escuchando, que hay una mitología en este bosque, en donde pues se le llama el bosque maldito. Hay bueno, evidentemente es una zona vigilada, está prohibido adentrarse al bosque, por eso es que muchos de estos logran para suicidarse ahí. Hay advertencia en varios idiomas para que, por cierto, si tú quieres entrar a suicidarte ahí, pues vienen estos letreros que dicen busca ayuda, busca a tus amigos antes de dejarlo todo. Sin embargo, no se crean, siguen recogiendo la misma cantidad de cuerpos todos los años. No disminuye el asunto. Esto es una parte económica. El yo no le quiero costar a mi familia, entonces soy responsable dentro del tema del suicidio, que es brutal. Alejandro Águila Tejeda, licenciado en Psicología Clínica, fundador de la Asociación Mexicana para la Prevención del Suicidio. Eres integrante de la Red Mundial de Suicidólogos. Quiero que nos cuentes sobre esa red mundial. O sea, ¿qué significa? Yo hoy acabo de hablar de una perspectiva del suicidio en Japón. Pero, ¿qué otras historias sabes en esta red mundial? A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido la experiencia que el suicidio es algo que trae muchas aristas, muchos enfoques, muchas visiones. De entrada es importante describir, así como lo comentabas con respecto al bosque de los suicidas tan famoso en Oriente, porque menciona que es un bosque muy profundo, muy arbolado, donde la gente anónimamente puede quitarse la vida, precisamente por estas de no seguir existiendo, pero también de no generar una problemática con la familia, con el entorno, porque les cobran. Pero esto también es parte de la historia de la humanidad, en donde anteriormente a los deudos se les cobraba porque su familiar se había suicidado. Y estas deudas eran tan grandes, Fernanda, que hasta por 3 generaciones tenían que estar pagando, pues generalmente con trabajo, con dinero, la muerte de su ser querido. Y esto nos ha llevado hoy en día a que a nivel mundial y con toda la tecnología se haya generado una red
de varios países, somos más de 40, que nos dedicamos a la prevención del suicidio y nos comunicamos y hacemos informes, coloquios, congresos con la idea de unificar criterios y saber qué es lo que podemos apoyar para la prevención del suicidio, apoyados por la Organización Mundial de la Salud y por la IAPS, que por sus siglas en inglés es la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. ¿Qué países se han incluido en esta red y qué es lo que quieren homologar, qué es lo que quieren igualar, qué es lo que quieren implementar que sea significativo en todos los países y que sea lo mismo? Predominantemente están los países latinoamericanos. Yo formé el Instituto Hispanoamericano de Suicidología con la intención de que no solo es el idioma lo que nos une, sino también mucha idiosincrasia, mucha forma de sentir y de pensar, usos y costumbres. Entonces, a través de esta red lo que queremos es que en esta unificación de criterios veamos cuáles son las condiciones que más llevan a la condición suicida. Aquí pues obviamente incluimos en qué población es la más vulnerable, en qué edades es más vulnerable, en qué género también, así como generar, por supuesto, condiciones para que logremos esta comunicación internacional y sepamos qué ocurre en un país, qué ocurre en el otro, y entonces tener no solo manuales, criterios, sino toda una unificación de funciones, como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que ya se estableció y es el 10 de septiembre. Ese tipo de acciones son las que la red promueve para hacer prevención. Alejandro, ¿cuál es el común denominador en los suicidios en todos estos países, incluido México? Tenemos una preocupación por los jóvenes, debido a que ya es en México y en Latinoamérica segundo y tercer lugar de suicidios en población de 15 a 24 años de edad. Esto es preocupante porque son los jóvenes idealmente que deberían de estar pues en la escuela, iniciando un campo laboral o concluyendo alguna profesión, es decir, la población productiva, y es esta misma población la que no está apostando por la vida. Estás hablando de jóvenes que no se sienten productivos, no tienen rumbo, no se sienten autosuficientes. ¿Qué pasa con papá, mamá, hermanos de esos chavos? Es muy fuerte porque fíjate que se consuma o no el suicidio, la familia queda sensible, y hay dos condiciones que hemos encontrado en el instituto a partir de las investigaciones con los pacientes que acuden con nosotros, y son desde la culpa, y fíjate que le llamo yo la culpa entrampada, es una culpa por acción u omisión. La familia dice, ¿qué hice yo para que mi familiar, mi hijo, mi hermano, decidiera quitarse la vida? ¿O qué dejé de hacer? No lo apoyé, no lo ayudé, no lo escuché, no estuve con él. Esta condición primaria mueve mucho, y si no se trabaja, porque hay necesidad de un apoyo suicidológico especializado con los familiares y amigos de alguien que ya se suicidó, se perpetúa por muchos años y se cronifica el duelo. A ver, Alejandro, pero no es injusto. El que decide quitarse la vida, entiendo, lo decide per se, o sea, con propio libertad, por decirlo en palabras. ¿Por qué culpar a otros? ¿Por qué se piensa que él o ella hizo tal acto para entonces dejarme a mí o al otro con una carga? ¿Por qué no pasamos ya ese camino? ¿Por qué no pasamos ya al siguiente escalón y seguimos atorados en ese? Fíjate que tienes mucha razón, y de hecho es algo que hay que trabajar en terapia, Fernanda, porque yo les menciono, el suicidio es algo autogestivo. Nadie puede decidir por ti a que te suicides. Entonces, esta decisión, y lo ponemos como la última decisión de las personas, es algo generado por una multifactorialidad. Es decir, hay muchos elementos que están allí involucrados, y la familia se siente que ellos han aportado o dejado de aportar. ¿Qué estabas diciendo, por favor, hace un momento, datos, sobre todo el significado del suicidio en ciertos lugares del mundo? ¿Qué decías, Alejandro? Hay una cuestión muy importante, y es el que tratemos de encontrar un poco las razones por las que alguien decide quitarse la vida, y la principal, que hemos unificado criterios, y es la desesperanza. Alguien que decide quitarse la vida está desesperanzado en la resolución de ese conflicto que vive. Conflicto de salud, un conflicto emocional, independientemente del que sea lo que percibe el suicida, que le decimos que tiene una visión en túnel,
no puede concebir la capacidad de soluciones, respuestas o salidas a su problemática, porque el problema es de índole emocional. Entonces la parte racional, la parte intelectual se merma, no tiene esa capacidad para responder. Y esto lo lleva obviamente a que el suicidio, y nos lo dicen muchos de los pacientes, es una forma de ya no sentir. Lo invade la emoción, lo invade el sentimiento, en donde no está encontrando salidas a sus soluciones, a su problemática. ¿Saben que hay personas que se suicidan en el metro pensando que el metro va a pagar el funeral? ¿Es en serio, Alejandro? Es curioso porque esta condición puede ser como un mito urbano, una condición de boca a boca o social, en donde dicen, no, es que si te vas al metro y te suicidas, pues ellos tienen la obligación de cubrir todos los gastos. Y esto no es cierto. Entonces es obviamente algo que decepciona mucho a la persona que intentó quitarse la vida y no lo logró, o para quien sí lo logra y que finalmente no es una condición que el metro tenga que hacerse responsable. Entonces tienen que saberlo. En la Edad Media dabas un dato muy interesante, ¿eh? Sí, curiosamente en la historia nos mencionan que si alguien en la época feudal que era esclavo y se quitaba la vida, le estaba quitando una propiedad a su feudo. Entonces tenían los familiares que hacer el trabajo de este esclavo para poder subsanar la ausencia o la pérdida. ¿Alguna vez alguien me... Híjole, trataré de expresarlo como lo más sencillo en palabras. Él explicó de una manera muy rimbombante el asunto, pero básicamente trataré de hacerlo de manera sencilla. Cuando alguien quiere suicidarse, es porque ya no quiere sentir, lo que bien decías, Alejandro. Intenta el suicidio porque no sabe qué hay después del suicidio. Así es. Como nunca ha experimentado la muerte, piensa que la opción es una oportunidad porque nunca van a morir. Pues como nunca han muerto, no saben que la experiencia del suicidio te va a llevar a la muerte definitiva y que ya no hay regreso. Me explicaba esta persona que en la mente del suicida, atentar contra su vida era muy en el fondo creer que nunca iba a morir, porque nunca había experimentado la muerte, que era una opción diferente. Así es. A la que estaba viviendo. Híjole. Es impresionante. A ver, ¿tú puedes explicarlo un poco más sencillo? Por supuesto, porque fíjate que no nada más esta condición de inmortalidad que se da o se presenta más en la población juvenil, sino decimos que los jóvenes tienen las 3 IN. Se sienten infértiles, que nunca se van a embarazar, ¿no? Se sienten inmunes, que nunca se van a enfermar, nunca les va a pasar ninguna enfermedad. Y también inmortales. Y la experiencia con los pacientes adolescentes nos dicen que a veces el deseo de acercarse a la muerte genera tanta adrenalina, tanta emoción, tanto entusiasmo, que es adictivo. Entonces muchos de ellos tienen conductas que les llamamos autodestructivas, correr autos, los deportes extremos, estas condiciones. Por ejemplo, tengo un paciente que hace park out y dice cada vez es el saltar de un edificio a otro, el brincar, el hacer piruetas y movimientos un poco radicales y extremos, probando un poco qué tanto el cuerpo puede responder y qué tanto el aprendizaje de esto los puede llevar a hacer cosas cada vez más extraordinarias. Estas condiciones los llevan o los acercan a condiciones de muerte. Y por supuesto se sienten que son inmortales y que esto no les va a pasar, inclusive que no se van a caer, no se van a fracturar, no les va a pasar nada. Y es una negación ante esta situación que a pesar de que les ocurra, lo siguen intentando y lo siguen intentando. ¿Eso mismo le pasa al que está deprimido emocionalmente? Es decir, hay lo mismo en quien se siente que no puede salir adelante de los problemas, de lo que está sintiendo, que aquel que quiere retar a la vida misma para que a ver qué tanto es tantito, y a ver si me muero o no me muero, y como no me muero vuelvo a intentar y vuelvo a intentar. Porque obviamente genera sustancias como la adrenalina, y esta sustancia los lleva a una necesidad de generar cada vez más esto en su cuerpo, y por supuesto que se van a estar exponiendo y exponiendo y exponiendo, lo que llamamos las famosas conductas autodestructivas.
¿Por qué lo hace el adolescente? En una necesidad de probarse a sí mismo en una situación de riesgo, pero también, y es importante mencionarlo, poco valor a su cuerpo, a su vida. Hay que enseñarles que la vida pues es solo una y que hay que cuidarla y que el cuerpo es con lo que nacieron y con lo que van a morir, y en la medida que lo tengan más protegido tendrán mejor calidad de vida. Fernanda, yo tengo pacientes que su cuerpo parece mapa de tantas cirugías y tantos cortes que tienen. Esto es preocupante porque entonces el adolescente no considera que debe de estarse cuidando, más bien considera que tiene que exponerse, y esta exposición lo hace sentirse más vivo, y tienes mucha razón, de fondo hay depresión. Entonces una forma de lidiar con esta depresión es generar esta adrenalina. Alejandro, hay un alza en suicidios en México y en otros países que nos escuchan. Esto va para arriba, no se está deteniendo. No solamente en jóvenes, fíjense, ha habido un número muy importante en el crecimiento de suicidios en gente de la tercera edad. Pero muy importante. Estamos hablando de estadísticas que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Teniendo la comunicación que tenemos hoy en día, teniendo la información, teniendo líneas como ustedes que hacen estos coloquios, teléfonos, aplicaciones, me han venido a presentar aplicaciones contra suicidio, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? O sea, de verdad, antes de intentarlo es que tienes un sinfín de opciones. Antes ni siquiera se hablaba del tema. Así es. ¿Por qué va la alza, Ale? Es preocupante, y es necesario mencionar la cuestión del número. Ya es la segunda causa de muerte, el suicidio, en jóvenes de 15 a 24 años de edad aquí en México. En España nos acaban de informar en los primeros meses del año que ya es la primera causa. Y en muchos países, probablemente de Centro y Sudamérica, esto también se empieza a incrementar. Entonces, al tratar de encontrar estas razones, esto que los lleva, vemos que si bien es multifactorial y la depresión es una de las patologías más asociadas, un dato importante es que el 65% de las personas que cursan una depresión tienen este deseo de morir. Entonces, hay que trabajar también la situación depresiva, pero sumado o vinculado a lo que pregunta respecto a por qué la tecnología y la modernidad, decimos, viviendo en el 2015 con tantos recursos que hay, ¿por qué no recurres a uno de ellos? Lo que hemos encontrado es que si bien el adolescente está muy conectado con las redes, está poco conectado emocionalmente con las personas. Yo he mencionado en todos los coloquios, congresos, lugares donde nos invitan, que lo que nos sostiene aquí en la vida, lo que nos hace sentirnos importantes, es el vínculo. Si estamos vinculados con alguien, si a alguien importamos, si alguien nos importa, eso genera redes emocionales muy fuertes que nos pueden hacer sentir importantes y con deseos de vivir y de tener un proyecto de vida. Esto se está perdiendo, Fernanda. ¿Cuándo es chantaje? Yo creo que en un porcentaje, en 30-40% puede tratarse de una condición de chantaje, pero aún así es un mensaje. El chantaje es, hazme caso, veme, escúchame. Muchos adolescentes hoy en día comen solos, están toda la tarde solos, no salen. Entonces esta condición hace que cada vez tengan menos experiencias afectivas, inclusive es curioso. Y lo podemos ver en interacción. Pero por supuesto, Fernanda, hasta de educación. Hoy en día, ¿a poco no? ¿Verdad? Impresionante. El WhatsApp, ¿qué onda? ¿Qué tal? Dice, ya no hay buenos días, hasta luego. Oye, voy a cenar, nos vemos después. Te dejan por visto y adiós. Ese tipo de cosas que sí se han ido perdiendo tienen que ver con que ya no hay la interacción humana en donde podamos o necesitemos responder con afecto, con educación y respeto. Bueno, ¿cuántos se han suicidado y han dejado el mensaje a través de redes sociales? Sí. Y nadie les hizo caso. Yo me voy a detener un minuto en este que acaba de llegar. A ver, yo mando la siguiente información. La tasa de suicidios en México a la alza entre 2000 y 2013 pasa de 3.5 a 4.9 por cada 100,000 habitantes, informó el INEGI, programa QTF. Esto mientras tú estabas platicando. Contesta Samuel Berlanga. Anota uno más. Ya ando cerca. Anota uno más. Ya ando cerca. A Samuel hay que decirle que se comunique con nosotros y que hay que platicar, hay que hablar.
Independientemente de la condición que atraviese, hay salidas y hay soluciones. Necesitamos acompañarlo. No está pudiendo ver más allá de lo que emocionalmente le rebasa. ¿A dónde? ¿A dónde tiene Con que muchísimo comunicarse? gusto. Les damos los teléfonos, es el 46 31 3307 y el 46 31 3300. También tenemos nuestra página donde pueden obtener información, materiales gratuitos, y es www.suicidología.com.mx. Marca, por favor, le estoy contestando a Samuel directamente. Marca, por favor, al 46 31 3307 y el 46 31 3300. Con mucho gusto recibo su llamada y platicamos. ahí contestas tú. Exactamente. Habla, por favor, con Alejandro. De escalofrío, ¿no? De escalofrío. En el mejor de los casos, Samuel está viviendo un momento difícil y quiere eso, no estar. Anota uno más, ya ando cerca. Hay una planeación en esto. Seguramente tiene familia. No dejemos estos mensajes, de verdad. Miren, si ustedes encuentran un mensaje en la gente que siguen en Facebook, en la gente que siguen en Twitter, en Tumblr, en la madre del muerto, no importa, WhatsApp, lo que sea, el medio que sea, por favor pónganle atención. ¿Saben qué pasa hoy? Que a veces es la única forma de comunicación de mucha gente. Y si nadie les hace caso, está del carajo. Me acuerdo de un chavo, no voy a olvidar esto. Ale, ahí te va para irnos a corte. Era un chavo que pidió una felicitación porque era su cumpleaños en el programa ¿Qué tal, Fernanda? ¿Estamos? En Facebook. Le contesté con muchísimo gusto, cuenta con la felicitación, etcétera, etcétera, etcétera. El chavo, como hicimos un comentario y entonces creció las felicitaciones de los quetaleros, pues de los que escuchan ¿Qué tal, Fernanda? Lo empezaron a felicitar. Cercana a las 7, 8 de la noche, el chavo vuelve a escribir. Y dice, yo no puedo expresarte con qué agradecimiento la felicitación y la de todos, porque en mi casa se les olvidó mi cumpleaños. Caray. Y solamente me han felicitado ustedes. Aquí no les importo. Nadie que yo conozca me felicitó. Ustedes ahora son mi familia. Se las dejo de tarea. Platicaba Alejandro, oye Feri, ¿tú tuviste a alguien, no sé, una amiga? Le dije, no, a mí me pasó en la adolescencia que yo quería suicidarme. Y creo que pocos hablamos con esa claridad de momentos, pues que uno utiliza la palabra, pero en realidad no quiere. ¿Cómo explico? Es como ya no quiero estar, no me entiendo, no me comprendo, pero no accionas ninguna palanca a la redonda. Creo que habrá un porcentaje de gente como yo en la adolescencia, ¿no? Que, digo, no te lo cuentan pues porque les da pena. A mí no me da pena porque creo que puede ser mejor un llamado para las personas que si llegan a sentir eso, cuando, por eso te decía, cuando sí es de preocuparse y cuando pues es un sentimiento que hasta por la propia adolescencia tienes, pero pues que te mueres de risa porque no vas a hacer nada contra ti. De hecho, lo clasificamos de la siguiente forma. Hay personas que efectivamente tienen la intención suicida como tal, es decir, usar un método para quitarse la vida. Hay otros que desean ser muertos, es decir, ojalá me caiga un rayo, ojalá me atropelle un camión, ojalá me pase alguna enfermedad. Esta intención o este deseo es sí morir, pero yo no hacer nada para ello, sino que ocurra desde afuera. Y la tercera son aquellas personas que de alguna forma, inconsciente o conscientemente, ponen en riesgo su vida. Claro. Decimos, por ejemplo, los toreros, ¿no? Saben que van al ruedo, que quieren tener éxito, pero que también esa actividad los puede llevar a la muerte. Los pilotos y muchas otras actividades que son de alto riesgo, claramente saben que su actividad, su condición, los puede llevar a la muerte. ¿Cuándo es el coloquio? ¿De qué nos va a servir? A ver, cuéntanos, por favor, todo este tema, porque creo que sí es importante que sepamos que hay herramientas. Nada más, que hay herramientas.
Si están pasando un mal momento, yo lo único que les diría es, por favor, comprométanse antes de hacer cualquier cosa contra ustedes. Háblenle a una persona, a la que quieran, Antes de que yo haga le voy a marcar a fulana de tal o a fulano de tal, y ya luego lo hago. Pero hasta que lo encuentres, ¿eh? No va a ser que entre Claro. buzón, no, hasta que encuentres a esa persona y verás que siempre hay una opción. Sí, es importante. Las tres condiciones, siempre que alguien haya pensado en quitarse la vida, es buscar ayuda. Segundo, que no lo juzguemos por esta decisión. Y tercero, pues canalizar a un especialista. Pero por supuesto que los invitamos a nuestro coloquio. Este coloquio ya es este sábado, 17 de octubre. Empezamos a las 9 de la mañana el registro. Y está dirigido a todo público. Tiene la intención de mostrarles qué tan grave es el problema de suicidio, que poco se conoce, y segundo, un modelo INISAC, que es parte del instituto que hemos realizado desde que nos constituimos hace ya casi 4 años, en donde el manejo es multi e interdisciplinario. Condición suicida son muchas situaciones las que están integradas, las que están incorporadas. Entonces necesitamos especialistas, psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogos, logoterapeutas, psiquiatras, pedagogos, todo un equipo que nos puede ayudar para esto. Entonces allí van a obtener información, vínculos y sobre todo conocer la problemática y qué hacer para la prevención del suicidio. Yo invito a Samuel. ¿Te parece? Por supuesto, encantados que nos acompañen. ¿Nos podrías, por favor, David, ponerte de acuerdo con Samuel para que vaya? Yo te invito, Samuel, ve a darte una vueltecita, no pierdes nada. Mira, lo peor es que te encuentres una mujer guapísima en el coloquio que te haga pensar ya otras cosas más bonitas. No estar pensando en que no quieres. Así es que yo te invito, Samuel, con mucho gusto. Aquí Oscar dice 2 cuestiones antes de despedirnos rápidamente. Yo vivo, Fer, con ese tipo de pensamientos todos los días, pero no haría nada. Bien, esta ideación suicida que decimos que ya es el primer paso para la acción, son 3 pasos, Fer. Primero se piensa, segundo se pone en riesgo y tercero se actúa. Entonces, si lo estás pensando, convendría el que buscar ayuda psicoterapéutica porque seguramente su calidad de vida no es la idónea y puede haber cambios y modificaciones importantes para que estos pensamientos se disminuyan. Hay mucha... Regresa, Ale, por favor, regresa. Fer, cuando quieran, si eres estamos con tan gusto. amable, creo que hay mucho de qué platicar. Y luego también históricamente el asunto del suicidio. ¿Saben que es brutal? De verdad creer que no tienes otra oportunidad. De ningún tipo. Porque estás muerto. Como que en vida, pues todavía hay como quiera que sea, en lo más jodido, en lo más profundo, en lo más patético, en lo más asqueroso, en lo más doloroso, tienes una responsabilidad contigo mismo. Agárrate de los pelos y sácate del hoyo más profundo, más negro, porque nadie te va a sacar. Escucha. Fíjense lo que me acaba de leer Rafael Hernández. Nunca vale la pena perderte la película por una mala escena. Claro. Buena tarde.